quisiera empezar con unas palabrillas. Voy a empezar con uno y voy a terminar con otro. ¿Qué tiene que ver el uno y el otro? Fui a ver a Roger Waters. Y en el medio de la polémica que Roger Waters no tenía hotel para parar en Buenos Aires porque el Faena le había cancelado la reserva, e intentaron con otro hotel, saltaron los gremios y dijeron, nosotros lo alojamos. Yo me imaginaba a Roger Waters en un hotel de Huerta Grande de la Uocra, comiendo casata y almendrado. Y empecé a mirar las redes sociales, a favor y en contra. Lo que le importa, Roger Waters desde su camerino hacía arrugas de preocupación. Imagínense lo que a mí me preocupa. Y entonces empecé a notar que una de las cosas que ha muerto es la argumentación. Una de las cosas que ha muerto es la argumentación. ¿Qué quiere decir esto? Si estuviéramos discutiendo la retórica, alguien podría decirte, deja esa pavada, ya está, nadie se va a dedicar a esto. Es como negar la filosofía, es como negar el pensamiento, es como si nunca hubiera existido. Finalmente, hemos logrado aniquilarlo. De un lado o del otro, la argumentación no sirve para nada. Lo más interesante es convertir al otro en lo que uno quiere convertirlo. ¿Por qué me di cuenta de esto? Porque me pasaron cosas muy llamativas, como por ejemplo, me puse a leer algunos comentarios. En general uno lee los comentarios en contra o a favor de uno en las redes sociales y son muy interesantes. Pelado, puto, se te acabó. Mirá, con una gorra de Nike, nos habla del capitalismo con una gorra de Nike. Forro, se te acabó el curro. Bueno, entonces vos pensás que hay alguien que está escribiendo en una red social que cree, increíblemente cree, que vos vivís únicamente de esto o que se te va a terminar porque va a venir un señor, va a abrir la puerta de donde vos estás y te va a sacar a patadas a la calle. Y ahí automáticamente ves una actitud absolutamente fascista, que es, hay que bancarse cómo piensa el otro, depende quién gobierna. Si gobierna tal, pues la democracia, la retórica y la argumentación serán válidas, tenidas en cuenta, y es importante que yo lo tenga. De mi lado. Roger Waters, ¿qué esperás de Roger Waters? Un tipo que se vestía de nazi en sus recitales. ¿Escuchaste lo que dije? Esto lo leí. Un tipo, ¿qué esperás de un tipo que escribía canciones discriminatorias? O sea, estamos hablando de Roger Waters, o sea, es como si yo mañana dijera que no sé, que Arjona es un poeta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La locura llevada a un punto donde vos decís, bueno, ¿por dónde empezamos? O sea, ¿por dónde empezamos a...? La tienen adentro, ganamos nosotros, la tienen adentro. Y vos decís, pero flaco, todavía no asumieron y ya te estafaron y el que la tiene adentro soy yo. O sea, es un poco raro todo cómo se va concentrando. Y ahí aparecen algunas figuras. A mí, y no lo hago a modo de homenaje ni de recordatorio, porque si no se hubiera cumplido una fecha, hablaría igual de él en este momento, porque es imposible saltar su figura. ¿Qué le hubiera pasado a Diego Maradona leyendo todo eso? A veces uno mira un documental de cómo le ha afectado a Robbie Williams la prensa inglesa, ¿no? Que decían que no era bueno, entonces él después a los años hace un documental y dice, bueno, yo me drogaba por todas las cosas que decían de mí, y entonces... Es increíble. Todas las cosas que decían de mí tenían que ver con que él se drogaba. Es increíble. Porque no importa qué es lo que vos defendés. Se ha perdido la idea de mundo. Se ha perdido ese momento en el cual nosotros decimos, es importante con quién me junto y con quién estoy y para qué. Las nuevas sociedades se van formando con una de las peores cosas que tienen los seres humanos. Y es la desintegración, la parcialización,
esta es mi lucha, este es mi problema. A veces se armaban bandas de rock y decían, es la banda contra el mundo. Un elenco de teatro es este elenco contra el mundo. Y uno lo iba a ver y, no sé, ibas a ver La Fura del Baus y decías, esos 11 catalanes maravillosos arriba de un escenario, diciéndole al mundo a dónde iba a terminar, y finalmente veías que el mundo, la vida, te daba algunos años para ver que esos catalanes hace 20, 25 años no estaban tan equivocados. Leímos a los poetas que nos decían a dónde íbamos exactamente. Nos detuvimos en los poetas que apoyaron la Revolución Rusa y luego fueron expulsados de la Revolución Rusa por Stalin para mirar qué era exactamente lo que nos podía pasar como especie. Bueno, llegó todo lo que de alguna manera era ese cambista que hacía, ¿se acuerdan esa figura? Los más chicos no se van a acordar, esa figura del tipo que cambiaba las vías del tren para que el tren fuera por un lado o por el otro. Esos cambistas de la vida que aparecían como Diego Maradona diciendo, che, vamos mal, vamos muy mal. Estamos juzgándonos en la parte por el todo. Tomo tu error y te aniquilo. Nos estamos aniquilando. Ahí apareció en la Argentina la publicidad del pensamiento. Los que te decían cómo tenías que ser, cómo tenés que ser, cómo tenés que hablar, cómo tenés que comer. Y fuimos a un proceso electoral y todo eso es como que afloró. Me permito leerles en este comienzo del programa un extracto de una nota escrita por Dante Palma que dice en uno de sus fragmentos, luego pongo la nota ahí en el canal de La Gran Estafa para los que nos están escuchando en radio y quieren leerla toda, es realmente imperdible, pero refiriéndose a ese progresismo que hoy sale a decir que son víctimas y que no tienen nada que ver con la derrota, no solo de Sergio Massa, sino de los modelos, porque lo que se estaba discutiendo era un modelo que Milei va a implementar, una arquitectura de ser humano. Eso es lo que estamos discutiendo. ¿Massa era la panacea? ¿Massa era lo que queríamos nosotros? No, te cruzabas con miles de personas que decían, voy a votar así a Massa, voy a votar así a Massa. Massa no me convence, pero había un enemigo al frente que buscaba reconfigurar. Estamos hablando de una arquitectura de ser humano. Y acá, antes de que empiecen algunos detractores, porque esto después se corta, va a las redes sociales, y entonces vale la aclaración. ¿La educación pública está pasando un buen momento en la Argentina? No. ¿La salud pública está pasando un buen momento en la Argentina? No. ¿El aspiracional de todos es ir a una universidad privada y tener una obra social prepaga? Sí. Con ese aspiracional no se puede construir nada colectivo. Pero en el medio de ese desastre, uno pensaba que Alberto Fernández no podía ser tan malo. Tengo un amigo mío que es funcionario y es un divino, y cuando uno critica en demasía a alguien te dice, no sea malo. Como cuando éramos chicos. Dice, no sea malo. Y nosotros podíamos pensar que no todo es lo mismo. Y nos matábamos tratando de explicar que no todo era lo mismo. Que había funcionarios que iban a laburar. Que alguien que pone una mesa para difundir un volante en una esquina los sábados a la mañana puede estar creyendo en esa idea. Y yo sé que esto que estoy diciendo no le importa a nadie. Y yo sé que en este momento deberíamos estar metiendo un par de chistes porque los compañeros necesitan humor. Los compañeros necesitan humor. ¿No han escuchado eso? Lo digo de nuevo. Los compañeros necesitan humor. Los compañeros necesitan contención. Los compañeros deberían necesitar ser un poco menos pelotudos. Y llegado a este punto, empezar a pensar en esa arquitectura de ser humano. Nos ponen a discutir si los medios públicos van a ser privatizados. Nos ponen a discutir si son 30.000 o 8.000 desaparecidos. Nos ponen a discutir si van a dinamitar o no van a dinamitar el Banco Central o si van a dolarizar la economía. Todo eso lleva implícito una arquitectura de ser humano. Un llevarse puesta a la democracia. Un hacer de cada uno de nosotros ese
liberal que abraza solamente a su familia y hasta ahí, y no mira lo que pasa en la esquina de su casa, ni le importa conformar una sociedad. Ese tipo que cree que hace negocios cuando en realidad está haciendo el peor negocio del mundo. Pero a esa arquitectura, le fuimos con una arquitectura tan endeble que era la policía del pensamiento, los que ahora no se van a hacer cargo, los que van a salir diciendo, mirá lo víctimas que somos. Son, y cito a Palma cuando dice, son los que primero acusaron de fascistas a los fascistas, pero luego acusaron de fascista a todo aquel que se opusiera a la agenda. Fascista el que no se compromete, fascista el que no cancela, fascista el Estado de Derecho, fascista el que no abraza la patria latinoamericana, fascista el que come carne, fascista el heterosexual, fascista el que cree en el mérito, fascista la presunción de inocencia, fascista la O, fascista el que no es víctima, fascista Massa antes de ser candidato, fascista el que quiere comprar dólares, fascista el que cree en Dios, fascista el youtuber fascista, fascista el que no alquila, fascista el que no está en contra del aborto, fascista el que no recicla, fascista el que hace chistes, fascista la bandera, fascista el kiosquero que aumenta, fascista el de Rappi, y así hasta lograr que de repente los supuestos fascistas sean mayoría y acaben creyendo que ser fascista es lo más normal del mundo. Si a esto le sumamos que también dicen que es fascista uno de los candidatos, lo más natural es que esa larga lista de presuntos fascistas terminen votando por uno de los propios. Y les aconsejo leer esto en Extra porque es una nota maravillosa. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Y voy a una cosa muy simple. Ya empieza la gran estafa. Quédense tranquilos que esta parte después inclusive se puede cortar o la pueden adelantar rápido y van a las cosas más banales y pelotudas que hacemos acá todos los fines de semana, salvo cuando Carlos y Faba o Agustina aportan algo de política, de pensamiento, de cosas. Todo lo demás, la verdad que son los chistes míos que ya no hacen reír a nadie. Ni a mí mismo. Estoy cansado. Estoy realmente cansado. Estoy cansado de leerlos en las redes sociales, de un lado y del otro, con un fanatismo que no nos lleva a nada. Una de las cosas más brillantes que leí en estos días, en esta misma nota, y que ustedes pueden encontrar, es que uno cambia el mundo cuando hace cloacas. Uno cambia el mundo cuando tiene esas ideas que puede llevar adelante, no cuando tiene razón. A veces hablábamos de los tipos que tienen razón en los bares y nos reíamos de eso. Pero hubo millones de personas que se plantaron frente al sistema y dijeron no. Hoy aparecía un loco sacado que parecía que se le iba a plantar al sistema, viste que era comiquísimo, porque vos decías, pero ¿cómo lo va a hacer si hasta la sociedad rural apoya Massa? ¿Cómo lo va a hacer si los bancos están del otro lado? Bueno, es que justamente el problema es que no lo iba a hacer. El problema es que volvimos a caer en el nombre de este programa, en una gran estafa. Volvimos a caer en una gran estafa. Y permítanme, y esto es lo más incómodo y dejo afuera a mis compañeros, es una opinión absolutamente personal, fue porque nos callamos, porque cedimos, porque una y otra vez cedimos. Cuando las cosas no tienen el resultado esperado y se sale a buscar desesperadamente cualquier cosa que dé un resultado electoral o de la supervivencia, se cae en una desgracia generalizada que es no saber a dónde uno pertenece. Cuando lo miraba Roger Waters parado ahí, cuando veo cuando inicia su show, ¿alguno fue de los que están acá? ¿Alguno fue? Cuando inicia el show de Roger Waters, dice la pantalla, y por supuesto la pantalla va a escribirse, pero una voz va a decir: señoras y señores, el show está por comenzar. Por favor, ocupen sus asientos. Y antes de comenzar, dos cosas. La primera, apaguen sus celulares por respeto a todos los otros que están con usted mirando este espectáculo. Y la segunda, si usted es de los que dice, me gusta la música de Pink Floyd, pero no soporto las opiniones políticas de Roger,
es el momento en el que se vaya a la mierda de este show, vaya al bar y comienza el show de Roger Waters en la Argentina. ¿Qué va a pasar? En las redes sociales, ese clamor por lo que fue Pink Floyd, por lo que fueron las posiciones de Roger Waters frente a la guerra de Malvinas, que no las tiene desde hoy. Es increíble poder escuchar The Final Cut, el último disco de Pink Floyd, y escuchar una y otra vez ese balsecito donde nombra a Thatcher, a Galtieri. Y es un disco de los 80, posguerra de Malvinas, y uno ahí puede ver la posición de Roger frente a Malvinas, frente a las guerras, que ya las tenía por su padre en esa obra monumental que creó con esa fabulosa banda que logró hacer con Syd Barrett. Pero más allá de eso, es el que se le planta y dice, vamos mal. Y ahí tiene que haber un valor por el cual miles de nosotros podemos plantarnos y dejar de ceder a la boludez. Se deja de hacer política, se deja de militar. Y aparecen algunos a decir, ¿saben qué es un peronista, por ejemplo? ¿No? Tiran una... Peronista es una persona que quiere hacer dinero y que no le molesta que vos hagas dinero. En contraposición a un liberal que quiere hacer plata él solo y que vos no lo hagas. Mirá a lo que llegamos. Eso está dicho en los medios de comunicación. Gente que dice, ¿por qué yo no puedo vivir bien? Claro que podés vivir bien. Lo que te están cuestionando no es que vivas bien. Lo que te está cuestionando tu propia gente es que vivas tan lejos de aquel que no puede mandar a sus hijos a la escuela privada, ni tener OSDE, ni ese símbolo que son en Argentina las propiedades y los autos. Te están pidiendo que vivas más o menos de acuerdo a lo que vos decís que es como hay que vivir. Y ahí perdemos todos, porque por justos pagan pecadores, como decían cuando éramos chicos, aquellos que militan, que vos ves los funcionarios que laburan 15, 16 horas, terminan todos metidos en lo mismo y dándole pie a toda una sociedad que dice que reviente todo, maestro. Voto a Milei porque yo no quiero estos privilegios. Y alguien dice, son los medios de comunicación que los están confundiendo. Es verdad. Es verdad, hay una gran parte que sí. Hay otra que no. ¿Sabes que hay otra que no? ¿Sabes que hay otra que es donde es verdad? Entonces necesitan ir al Uruguay a buscarlo al Pepe Mujica, a mirar cómo vive, o necesitan algún símbolo, algo que diga, bueno, este tipo vive como vive la gente. Durante la pandemia, a alguien se le ocurrió decir que se bajen el sueldo de los políticos. Y Alberto Fernández contestó, nosotros no somos un gobierno de CIOs. Era cómico. Cualquier cosa con tal de no bajarse el sueldo. Y alguien me podrá decir, como decía algunos diputados, ¿sabes cuánto influye? Entonces sacan números. Ahí sí les sirve la virome neoliberal. Sacan los números y dicen, ¿sabe cuánto significa si nosotros nos bajamos todo la mitad del sueldo? Tanto. Ese tanto es nada en el presupuesto nacional. Ahora me permito dar vuelta a la página y decirles que si hubieran hecho eso no hubieran perdido las elecciones. Ahora me permito decirles que si tanto les importaban los pobres, que si tanto les importaban sus ideas, esos gestos construían mucho más. Voy a tratar de ponerles un ejemplo. Cuando Neustadt se pasaba por todo su programa de televisión diciéndonos que los ferrocarriles nos costaban $1 millón por día y por eso había que cerrarlo, alguien se tomó el trabajo de medir lo que perdíamos por no tener los ferrocarriles y eran 5 millones, si lo querés medir en plata. Pero si lo querés medir en seres humanos, podés irte cuando quieras a Cruz del Eje
o algunos lugares del país y ver lo que destruyó no tener más trenes. Socialmente, la gente que quedó destruida, el valor cultural en el que se cagaron. Y esto era más o menos igual. Estaban esperando gestos. Nosotros elegimos ser la policía del pensamiento, sentarnos, no a ser superiores moralmente a un fascista, que de hecho cualquiera de esos niños lo es, sino superiores moralmente porque podían construir una sociedad donde se elegían las luchas a pesar del hambre de la gente. Ayer un pibe en la avenida Rivadavia estaba jugando con una bolsa. La daba vuelta y la volvía a poner, la daba vuelta y la volvía a poner. Y me llamó la atención la altura del chico, porque se levantaba muy poco del piso. Era un niño de unos, voy a arriesgar, 4 o 5 años, con una... con una forma jugaba mientras pedía dinero. Uno no puede imaginar que se pueda decir, frente a lo que se viene en este país, que pasaron largos 8 años, sin que nadie advirtiera eso como algo realmente preocupante. Lo dejaron estar ahí. Y ahora que la tortilla cambia, la víctima tampoco va a ser ese chico. La víctima van a ser otros, los que nos trajeron hasta acá. Cuando apareció la foto de la pandemia, fue un golpe letal a cómo teníamos que vivir, a cómo teníamos que ser. Se arregló, porque se arregla todo. Porque ahora todos hablan de autocrítica, todos van a hablar de autocrítica, todos te van a decir, y tenemos que autocriticarnos, tenemos que mirar cuáles son los errores. Y van a aparecer nosotros que decían autocrítica frente a estos animales. El problema sigue siendo el mismo. Con la democracia se coma, se educa y se cura, dijo Alfonsín, y es para unos poquitos. Y cuando te parás frente a ese nene y caminas una cuadra y te das cuenta que eso existe, y te das cuenta que mientras nos fuimos al Pellegrini y al Nacional Buenos Aires, Milei arrasaba en los barrios pobres argentinos, en las escuelas pobres. Algo te pasó a la democracia, algo le pasó a la gente, y sigue el corso, y sigue el corso. Y hoy vamos a estar todos viendo el festival de Black Rock, el festival más importante. No es el Glastonbury, no es el Cosquín Rocks, es el festival de Black Rock. La conquista de la Argentina por aquello que algunos de nosotros, por lo menos algunos millones, no queremos ser. Entonces dicen, hay que volver a tal lado, quieren volver. No. Simplemente hay que ser un poco ejemplo. No me imagino un dirigente o un líder político sin ser ejemplo. No me lo imagino más. Pero el problema no es que no me lo imagine yo desde este programa. Parece que la gente que vota en la Argentina tampoco se lo imagina más. No era, se ve que, acusando a todos de fascistas. Apareció ese progresismo socialdemócrata con el que se vanagloriaban desde la Casa Rosada, y lamentablemente, si bien algunos dirigentes políticos marcaron, che, me parece que está mal esto, me parece que vamos mal, necesitaron la verificación de las urnas para ahora decir, bueno, nos vamos a España a dar clase, no se haga problema. ¿Sabe dónde va a terminar Alberto Fernández? Dando clases en España. El nene de la calle Rivadavia
va a seguir en la calle Rivadavia. Quédese tranquila, no lo va a sacar nadie de la calle Rivadavia. No le importa ni a Milei, ni a Macri, ni a Bullrich, a nadie. Lo cierto es que cuando la desesperación, cuando cae la bomba, cuando se produce el ¿qué pasó? Hay una pandemia, están bombardeando en tal lado, hay 2 guerras, vamos a una guerra mundial, te vas a tener que agarrar de algo. En ese puto momento te vas a tener que agarrar de algo. Y entonces va a ser demonizado ese algo. Y va a aparecer un tipo defendiendo su carrera musical diciendo no podría haber sido sin la revolución lo que soy. Y alguien va a decir, y andate a vivir a Cuba, vive en Cuba. Y entonces, nada, no importa. Porque al final lo único que va a agarpar es la integridad. Al final lo único que va a pasar es que tenés que ser todo lo contrario a Novarecio en la vida. Si buscaras un norte y te perdieras, pues donde está Novarecio es al frente. Porque no se puede ser un olfa del sistema que se levanta de un móvil diciendo que no habla con homofóbicos y racistas y se termina aceptando que una persona en tu cara te diga que le das asco. Yo me voy a quedar 1 y 1000 veces más allá de los logros de la Revolución Cubana que podríamos discutir largamente con ese Silvio Rodríguez que le dice a una periodista, no niegues lo que soy porque se lo debo todo a ella.